Vamos a revisar ahora las ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales exactas, una idea intuitiva de exactitud. Dice, para establecer si una ecuación diferencial es exacta, es necesario tener pleno conocimiento del concepto de la diferencial de una función. Y aquí nos dan una definición. Nos dicen que sea f una función de múltiples variables, de n variables, donde cada variable x1, x2 hasta xn son variables independientes. Si f tiene derivadas parciales de primer orden en alguna región, entonces la diferencial de f está dada por esta expresión. Bueno, vamos a recordar un poquito esto que se vio en cálculo diferencial. Nosotros cuando tenemos una sola función, de una sola variable, por ejemplo f de x, nosotros podemos encontrar su derivada. Nosotros calculamos la derivada de f con respecto de la variable independiente, que en este caso es x. A esto de aquí nosotros le llamamos razón de cambio instantáneo, y tenemos nosotros una razón de un cambio, cómo cambia la función, vamos a hacer con este rojo, cómo cambia la función con respecto a cómo cambia la variable. Y esa razón de cambio instantáneo nosotros le llamamos de función derivada. Y la función derivada pues tiene un cociente de diferenciales, el diferencial de la función y la diferencial de la variable independiente. De manera que yo aquí puedo despejar o podemos despejar la diferencial de la función y quedaría como la función derivada multiplicada por la diferencial de la variable independiente en este caso. Pero para las diferenciales pues nosotros tenemos forzosamente que utilizar la función derivada. Así, aquí está, en las diferenciales está aquí metida la derivada. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros una función de múltiples variables? Si nosotros tenemos f, como dice ahí el problema, f de x1, f de x2 y así hasta xn, entonces yo no puedo obtener la derivada de la función que depende de múltiples variables. No podemos tener esa derivación porque esta derivada sería una derivada ordinaria, es decir, yo no puedo tener la diferencial de la función dividido pues entre qué, porque aquí tengo yo diferentes variables independientes y entonces yo tendría que analizar una razón de cambio, pero es una razón de cambio por cada una de las variables. Por eso, en lugar de tener nosotros una derivada ordinaria, lo que nosotros tenemos en realidad es una derivación parcial, es decir, hacemos una derivación parcial. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros derivamos parcialmente la función con respecto de cada una de sus variables. Entonces lo que hacemos es sumar sus respuestas, de manera que haciendo algo similar a lo que tenemos acá como definición de diferencial, pues puedo tener pues que la diferencial de una función de múltiples variables pues va a ser la derivada parcial de la función con respecto de la primera variable, diferencial de la primera variable, más la derivada parcial de la función con respecto de la segunda variable por la diferencial de la segunda variable, y así hasta la enésima variable independiente, la parcial con respecto de la enésima variable independiente, diferencial de la enésima variable. Si nosotros aterrizamos esta idea para una función nada más de dos variables, por ejemplo, si tenemos nosotros una función de x, y, aquí estamos aplicando lo mismo, ¿verdad? Si fijan, la diferencial es la derivada por la diferencial. Pero en este caso, como la función tiene muchas variables, pues la función va a tener muchas derivadas. La derivada con respecto a una variable, la derivada con respecto a otra variable, etcétera. Porque nosotros analizamos la razón de cambio con cada una de las variables independientes. Entonces, retomando esto, yo puedo calcular para una función de dos variables su diferencial, y esto sería para este caso la derivada de la función con respecto de x, diferencial de x, la derivada parcial, más la derivada parcial de la función respecto de y, diferencial de y.
Y nosotros aquí podemos observar que esto y esto son derivadas parciales. Vamos a hacer un primer ejemplo para aterrizar mejor esta idea. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice que f de x, y es x cuadrada por y cuadrada entre 2 menos x menos y. Entonces vamos a resolver ese primer ejercicio para poder entender de lo que estamos nosotros hablando. F de x, y nos dice que es, lo voy a escribir así, 1/2 de x cuadrada por y cuadrada menos x menos y. Entonces yo quiero encontrar mi diferencial, y esto es la derivada parcial de la función con respecto de x diferencial de x más la derivada parcial de la función con respecto de y diferencial de y. Aplicamos esto, tenemos la derivada parcial con respecto de x, y yo esta función yo la voy a derivar únicamente con respecto de x, es decir que todo lo que yo tenga en y lo voy a manejar, lo voy a observar como si fuera constante. ¿Por qué como si fuera constante? Porque yo voy a analizar la razón de cambio de la función con respecto a una única variable. Entonces, ¿cómo cambia y si analizamos, cómo cambia la función con respecto de y si estoy analizando x? Pues no cambia, entonces sería como tratarlo como una constante. Entonces la derivada de x en este caso sería 2x, la derivada de x cuadrada sería 2x por 1/2, me queda nada más 1, entonces quedaría x, como esta es una constante pues la dejamos, x cuadrada, y luego tenemos ahí la derivada de x es 1, y la derivada de menos y, como es una constante, es 0. Y luego calculamos la derivada de la función, pero ahora con respecto de y. Y esto sería, ahora y es mi función y trato a x como constante. Entonces 2 por 1/2 me queda 1 y quedaría x cuadrada por y menos la derivada de x es 0 y la derivada de y es 1. Y listo. Ahora sí, ya puedo construir, voy a escribir con este color, mi diferencial de esa función, que en este caso sería x por y cuadrada menos 1 multiplicado por el diferencial de x más x cuadrada por y menos 1, y esto multiplicado por la diferencial de y. Y listo, obtengo mi diferencial. A esto nosotros le podemos llamar como diferencial total o diferenciación total. Y es una herramienta bastante útil, porque a partir de esta ecuación, ahora sí, yo puedo decir, pues posiblemente yo tengo una asociación entre de x y de y, es decir, que yo quiera construir, que en lugar de tener una función de dos variables, que yo quiera construir una función que dependa, que x dependa de y o que y dependa de x. ¿Cómo es esto? Algo así, miren, por ejemplo, si yo igualo, por ejemplo, f de x, y, lo igualo a una constante. ¿Por qué razón? Porque, no sé, me dio mejor dicho, igualamos la diferencial a 0. Vamos a agregarlo así, para construir una ecuación con estos valores. Déjenme lo escribo acá para aprovechar el espacio. Así quedaría mejor. Nosotros vamos a suponer que ese valor de la diferencial es 0. Entonces tenemos xy cuadrada menos 1 de x más x cuadrada y menos 1 de y igual a 0. Lo hacemos así para lo siguiente. Esto viene de una función de dos variables, pero con un acomodo aquí algebraico. Por ejemplo, puedo dejar el término de dx, lo paso para el otro lado, me quedaría x cuadrada y menos 1 multiplicado por dy igual a menos xy cuadrada menos 1 por dx. Entonces de aquí yo puedo pasar este dividiendo y puedo pasar este dividiendo, y yo pudiera obtener sin problemas de y en dx igual a menos, y tendría x y cuadrada menos 1 sobre x cuadrada y menos 1. Y esto es interesante porque
aquí estoy obteniendo la derivada de y con respecto de x. Y esa sería una derivada ordinaria. Ustedes pueden decir, pero es que era una función de dos variables. Sí, es una función de dos variables. Pero al tener la función de dos variables, yo puedo decir que aquí tengo yo una función implícita de y que depende de x. O bien, puedo hacerlo en la forma contraria. Si de aquí, en lugar de dejar de y en dx, yo puedo dejar también, sin ningún problema, dx en dy. Y esto sería menos, y sería el recíproco de lo que tenemos allá. Sería x cuadrada y menos 1 entre x y cuadrada menos 1. Y esta sería otra derivada. Aquí nosotros tendríamos la derivada de y como función de x, y aquí tendríamos la derivada de x como función de y. Y esa es una ventaja porque cuando tenemos nosotros funciones implícitas que no podemos despejar una variable, pues podemos aprovechar esta herramienta. Otra forma de hacerlo sería utilizando directamente la derivación implícita. Entonces, si nosotros recordamos la derivación implícita, a ver acá arriba, vamos a usar un color negro. Derivación implícita. Entonces, si yo igualo de momento la función o mi función a una constante, vamos a hacer otra vez. Tengo un medio de x cuadrada por y cuadrada menos x menos y. Lo voy a igualar a una constante de momento. Pero yo quiero hacer derivación implícita y yo quiero encontrar la derivada de y con respecto de x. Lo que se pudiera hacer de forma intuitiva es pues tratar de factorizar o tratar de despejar, mejor dicho, tratar de despejar a y de esta ecuación, es decir, llegar a y y dejarlo como una función de x para que mi dy en dx, que sería y derivada, pues sería simplemente la función derivada de x y listo. Pero no se puede o no es tan sencillo cuando tenemos nosotros una función implícita. Entonces, una disculpa. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar derivación implícita. Entonces, aplicamos derivación con respecto de x a toda esta ecuación. Aquí lo que vamos a hacer es tratar a x como la variable independiente y a y como una función. Entonces, aquí tenemos nosotros para aplicar la derivación implícita. Vamos a aplicárselo. Tenemos un medio, ese lo dejamos constante. Y lo tenemos un producto, sería el primero que multiplica la derivada del segundo. Y la derivada del segundo sería 2y, pero como es una función y, tenemos que aplicar la regla de la cadena y sería y'. Y luego como es un producto, entonces es más la derivada del primero, que sería 2x, por el segundo, por y cuadrada. Entonces esto de aquí sería la derivada de este producto primero. De aquí ya cerramos el paréntesis que multiplica el 1 medio. Y luego menos la derivada de x pues sería 1. Y la derivada de y pues sería y'. Ojo, esta derivación implícita no es igual que la derivación parcial. No es igual que la derivación parcial. Eso puede causar un conflicto. En la derivación parcial nosotros derivamos esto viendo a una de las variables como constantes. Aquí en el primer caso vimos a y como constante, entonces esta es la derivada parcial de esta función. Y aquí en este caso vimos a x como constante y hicimos derivación parcial. Aquí nosotros es derivación implícita. Nosotros definimos cuál es función y cuál es variable. La que es variable la derivamos normal y la que es función pues la tratamos como una función y aplicamos la regla de la cadena en caso de que sea necesario. Y esto igual a la derivada de una constante que sería 0. Ahora de aquí vamos a reordenar términos. Tenemos ese 2, este 2, podemos factorizar ese 2 y se cancela con este 2 de acá. Entonces tendríamos nosotros ya reacomodado x cuadrada por y'
más 2xy cuadrada menos 1 menos y' igual a 0. Agrupamos los términos que tienen en este caso y', tendremos y' que multiplica x cuadrada por y menos 1, y luego le voy a poner aquí un signo más y los voy a poner entre paréntesis aunque no sea tan necesario. 2x por y cuadrada menos 1, y esto es igual con 0. Todo este término lo voy a pasar para el otro lado. Y me quedaría, aquí tengo un signo menos, entonces del otro lado voy a tener un signo negativo. Tendría la derivada, ya x cuadrada y menos 1 igual a menos 2x por y cuadrada menos 1. Y por último ya puedo definir a y', que en este caso sería dy en dx igual a menos, y tengo un cociente, 2xy cuadrada menos 1 y x cuadrada por y menos 1, y obtenemos nuestro resultado. Ahora, este resultado es consistente con lo que obtuvimos acá en la parte de la derivación parcial. Aquí está, xy cuadrada menos 1 entre x cuadrada por y menos 1, y esto por todo por signo negativo. Es consistente el resultado. Aquí está. Perdón, no lleva este 2. Aquí tengo un errorcito que no corregí. Una disculpa, aquí lo vamos a corregir rápido. Este 2 ya no va porque aquí factorizamos el 2. Este 2 ya no va porque factorizamos el 2. Este 2 no va, este 2 no va. Listo. Disculpen, ahí se me fue. Aquí factorizábamos el 2 y lo cancelamos con este medio de acá afuera. Entonces aquí ya no lleva el 2. Este es un 2, no es que se veía medio feo. Pero bueno, tenemos resultados consistentes. Ahora, puedo hacer esto mismo. Voy a intentar hacerlo aquí, pero ahora utilizando la otra estrategia. Ahora voy a hacer la misma derivación implícita, pero ahora voy a considerar a x como si fuera la función. Entonces voy a partir de aquí, pero ahora voy a hacer la derivación con respecto de y de mi función. La voy a escribir así nada más para ahorrarme pasos. Entonces derivamos esto, pero ahora con respecto de y, y esto sería, de nuevo, tenemos un medio que multiplica, es un producto, sería el primero por la derivada del segundo, que la derivada sería 2y, y luego más la derivada del primero, que sería 2x por x', porque ahora x es la que es función. Déjenme ver que no puedo recorrer esto para acá. No sé cómo se recorre para acá. No tiene una barrita o algo. Bueno, voy a ver cómo le hago. Esto lo cerramos y luego menos la derivada de x, que es 1. Bueno, no sería 1, sería más bien la derivada de x porque es nuestra función. La derivada de x, y aquí menos la derivada de y, que es 1, y esto es igual con 0. De aquí de nuevo puedo factorizar el 2 de los dos términos y me quedaría x cuadrada por y más, pero me falta una parte aquí. Déjenme corregimos esto. Es la derivada del primero por el segundo. Entonces aquí me falta la y cuadrada. Ahora si cerramos el paréntesis y le ponemos menos, entonces me quedaría más. Voy a escribirlo como x
por y cuadrada por x' menos x' menos 1 igual con 0. Agrupamos los términos que tengan x' y tendríamos aquí x por y cuadrada menos 1, y luego voy a poner más y voy a agrupar los otros términos y los voy a poner entre paréntesis. X cuadrada por y menos 1 igual con 0. Y aquí ya puedo despejar a x', que me quedaría esto con signo negativo. Voy a poner aquí el signo negativo. Este es positivo, pasa para el otro lado negativo, entonces vamos a poner el signo negativo ahí. Y lo tendría x cuadrada por y menos 1 entre x y cuadrada menos 1. Y se fijan, pues quedaría recíproco a este que está aquí. Este está en el denominador, pasa al numerador. Este está en el numerador, pasa al denominador. Y esto de aquí, pues nada más los volteamos. X' sería de x en de y. Entonces así es como funciona la derivación implícita. Bueno, ¿esto para qué? Para lo siguiente, porque si nosotros igualamos la diferencial total a 0, pues lo que tenemos nosotros es una ecuación diferencial. Miren, esto. Tenemos una ecuación diferencial de la forma m de x, y de x más n de x, y de y. Que esas nosotros en la sesión anterior, en el tema anterior, pues las resolvimos como homogéneas. Pero si la ecuación no es homogénea, pues posiblemente pueda llegar a ser de tipo exacta. Entonces esa sería nuestra intención. Bueno, vamos a irnos un poquito más para adelante. Definición de una ecuación diferencial exacta. Dice, una ecuación diferencial de la forma m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0 es exacta si existe una función u tal que, aquí está, es decir, para acabar pronto, que esta función u sea una diferencial completa y que sea igual que esto. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para saber si la ecuación es completa o no? Vamos a averiguar. Nosotros vamos a suponer que existe una función u, como dice ahí el texto. Tenemos una función u de x, y igual a una constante, de manera que la diferencial de esa función de u sea igual con 0. Nosotros queremos saber si una ecuación diferencial de la forma m de x, y de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. Nosotros vamos a suponer que esto sea lo que está acá. Es decir, que mi diferencial de esa función u que estoy suponiendo sea como esto. Pero, ¿cómo hago para garantizarlo? Pues bien fácil, porque nosotros sabemos que para que se cumpla esto, esta parte m de x, y debe de ser igual a la derivada parcial de u con respecto de x, y que a su vez n de x, y debe ser igual a la parcial de u con respecto de y, para que sean diferenciales. Pues eso no nos garantizaría mucho, es decir, no tendríamos nosotros una garantía de que eso sea así. Pero hay un detalle. Hay una propiedad de las derivadas parciales que nos dice que si yo derivo parcialmente una función de múltiples variables, por ejemplo, si yo calculo la segunda derivada de una función con respecto de x y luego con respecto de y, esas dos y yo derivo parcialmente una función, pero primero con respecto de y luego con respecto de x, va a ser lo mismo. Entonces yo tengo una función igualita. Aquí primero la derivo con respecto de x y aquí primero la derivo con respecto de y. Entonces si yo vuelvo a derivar u, es decir, si yo vuelvo a derivar u, primero la derivo con respecto de x y luego la derivo con respecto de y.
tendría que ser igual que si yo derivo dos veces esa u, primero con respecto de y luego con respecto de x. Entonces, esta hipótesis me da la siguiente regla, que si yo derivo parcialmente la función m, la que yo tengo aquí, que con respecto de y, pues va a ser igual o tendría que ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Usted va a decir, ¿por qué? Porque esta función m es la primera derivada de u, pero con respecto de x. Sería como derivar primero esta parte. Y esta función n es derivar u, pero primero con y. Entonces, si yo derivo a m con respecto de y, estaría derivando dos veces a u, primero con respecto de x y luego con respecto de y. Y n de x, y es la derivada de u con respecto a y, pero si ahora derivo esta parte con respecto de x, estaría derivando dos veces a u, primero con respecto de y luego con respecto de x. Entonces, la ecuación es exacta si nosotros tenemos una diferencial exacta. Y para saber si tenemos una diferencial exacta o una diferencial completa, se tiene que cumplir esta condición. Cumpliéndose esa condición, nosotros garantizamos que es una ecuación diferencial exacta. Y la podemos obtener simplemente con una integral. Obtenemos esta integral y tenemos el resultado. Es decir, ya teniendo la diferencial exacta, pues lo único que hacemos es integrar esa diferencial y se resuelve el problema. En apariencia es sencillo, pero vamos a ver cuál es la complicación. Entonces, teorema de exactitud. Una condición necesaria para la exactitud de la ecuación diferencial, que m de x, y de x más n de x, y de y igual con 0, es que se cumpla esta condición, que la parcial de esto con respecto de y sea igual a la parcial de esto con respecto de x. Eso significa que si esta ecuación diferencial, la ecuación es exacta, entonces se cumple esta condición. Si esta condición se cumple, entonces existe una función de la cual partieron o de la cual nacieron m de x, y n de x, y. Entonces significa pues que yo puedo tomar cualquiera de estos lados, esto lo integro con respecto de x o esto lo integro con respecto de y obtengo la función, así como está aquí. Me voy a regresar un poquito acá, a esta parte de aquí, a esto de aquí, a este de aquí o a este de acá. Si ya se cumplió esta condición, entonces yo lo que estoy buscando, de cierta manera, pues sería la función u. Esa es mi incógnita. Entonces aquí tengo yo a m de x, y por el diferencial de x. O de este otro lado tendría yo la función u derivada parcial n de x, y diferencial de y. Ahora, esas son diferenciales parciales, eso es una derivación parcial. Entonces yo puedo integrar en ambos lados e integro en ambos lados. No se puede hacer una especie de integración parcial. Entonces lo que podemos nosotros decir es que, bueno, ok, es una forma de encontrarlo. Entonces yo voy a ponerlo de esta forma. Puedo decir que puedo encontrar este de u o la función u. Voy a borrarlo de aquí. Puedo encontrar la función u, bueno, es mayúscula, la función u de x, y integrando la función m de x, y con respecto de x, pero necesito incluir una función que solo dependa de y. O bien puedo integrar la función, puedo encontrar la función ux, y integrando a n de x, y diferencial de y, pero tendría yo que agregar una función que dependa específicamente de x. ¿Por qué? Y aquí en el ejemplo que nosotros vimos, ahí viene claro por qué. Porque cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo, vamos a suponer, no, aquí no, era en la derivación parcial, acá de este lado. Por ejemplo, esto, si yo integro esto con respecto de x, pues me va a quedar 1 medio de x cuadrada y cuadrada menos x, me va a quedar esto.
pero me va a faltar tener en cuenta este pedacito que está aquí, que sería la y que está sola. Esto de aquí. ¿Se entendió? Bueno, déjenme llevo esto para poderlo analizar con un poco más de calma. Lo voy a llevar para la última de las láminas que estamos trabajando. Voy a hacer una lámina nueva. Aquí. Esto sabemos que tiene una diferencial total, pero vamos a suponer que yo tengo, voy a partir de esta suposición, ¿no? Yo tengo que m de x, y es igual a x y cuadrada menos 1. Y tengo que n de x cuadrada, de n de x, y es igual a x cuadrada por y menos 1. Entonces, lo primero que nosotros comprobaríamos sería que efectivamente las derivadas parciales, la derivada parcial de m con respecto de y, vamos a hacerlo, derivamos esto, ahora y es la variable, me quedaría 2xy, la derivada de menos 1 es 0, así se queda. Y luego, la parcial de n con respecto de x, lo calculamos y nos quedaría ahora la variable es x, sería 2x por y menos 1. Entonces estamos viendo que se cumple, que es igual. Es igualito. Entonces ya sabíamos nosotros que eso se tenía que cumplir porque viene de una diferencial total. Por eso es que son iguales. Ahora, nosotros teníamos esta hipótesis. Decíamos que si la variable, si esta condición se cumplía, entonces significaba que teníamos esto de aquí y que podíamos encontrar la función u, ya sea integrando a m de x, y con respecto de x o integrando a n, con respecto de y. Pero tendríamos que agregar estas funciones. Entonces, si no consideramos el agregar esas funciones, vean lo que pasa. Entonces yo digo, ok, entonces la función u de x, y la puedo obtener al integrar la función m. Voy a ponerle m de x, y con respecto de x, y esto sería la integral de x por y cuadrada menos 1 diferencial de x. Integramos la integral de, como es con respecto de x, pues y se toma como constante, sería 1 medio de x cuadrada por y cuadrada menos x. Pero esta no es la función completa, le falta esto, le falta esta y. Entonces aquí tengo que ponerle yo más la constante de integración, que en este caso la constante de integración pues es una función que puede ser un valor constante o puede ser una función que dependa de y. Porque cuando yo derive todo lo que tenga puras y con respecto de x, pues se va a hacer 0, tal y como una constante. Entonces no tengo la función completa u, me falta esa parte. Y si yo hago lo mismo, pero utilizando la otra estrategia, integramos. Ahora n de x, y, diferencial de y, pues sería la integral de la otra parte. En este caso sería x cuadrada por y menos 1 y todo con respecto de y. Entonces ahora lo que vamos a integrar es y como si fuera la constante. Sería 1 medio de x cuadrada por y cuadrada menos y. Y esta tampoco es la función porque ahora la que nos faltó fue el valor de x solo. Entonces aquí tengo que considerar agregar una función que depende únicamente de x. Entonces una forma rápida, no es tampoco tan confiable, de hecho vamos a ver una metodología para esto, pero una forma rápida es simplemente comparar estos dos, ¿no? Estos dos se supone que son iguales.
Entonces pues los comparamos y tendría yo 1/2 de x cuadrada y cuadrada menos x más f de y debe de ser igual a 1/2 de x cuadrada y cuadrada menos y más f de x. Este término con este término se va y yo aquí tengo que f de y es esta parte y tengo que f de x es esta parte. Entonces f de y me da menos y f de x me da menos x, y puedo completar con cualquiera de estos dos y el resultado pues simplemente va a ser igual al que ya teníamos, f de x, y, bueno, perdón, u de x, y, que es el que andamos buscando, u de x, y, va a ser igual a 1/2 de x cuadrada por y cuadrada menos x menos y. Y ahora sí ya quedaría completa. No es el método más recomendable para hacerlo, pero es para que entiendan por qué se tiene que agregar esta función de y cuando integramos con respecto de x y por qué se tiene que agregar esta función de x cuando integramos con respecto de y. Entonces, la metodología ya completa sería más o menos la siguiente. Esta es una demostración, esto no lo vamos a revisar. Vamos a ver si aquí viene una metodología. No viene una metodología como tal, pero bueno, ahorita lo vamos a tratar de resolver nosotros. Vamos a resolver este primer ejemplo. Vamos a resolver este primer ejemplo. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Primero, hay que cerciorarnos que la ecuación diferencial tenga la forma m de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y, igual con 0. ¿Tiene esa forma? Sí. Lo segundo, hay que hacer la prueba de que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual que la parcial de n con respecto de x. Entonces de aquí, esto de aquí sería la función m y esto de acá sería la función n. Entonces la parcial de m con respecto de y sería la derivada parcial con respecto de y aquí la vamos a anotar, 2xy igual, derivado eso con respecto de y pues simplemente es 2x, y luego la parcial de n con respecto de x pues sería igual a la parcial con respecto de x, y aquí anotamos la función x cuadrada más coseno de y igual, coseno de y es una constante, entonces derivamos con respecto de x y nos queda 2x. Entonces acabamos de comprobar que este valor y este valor son iguales. Por lo tanto, la ecuación es exacta. Acabamos de comprobar que la ecuación es exacta. Eso no nos ha resuelto todavía el problema. Necesitamos resolver el problema. Como ya mostramos que la ecuación es exacta, nosotros podemos partir de esta hipótesis de que u de x, y es igual a la integral de m de x, y diferencial de x, o bien la función u de x, y es igual a la integral de n de x, y, pero con diferencial de y. Diferencial de y. A ver, aquí este quedó chueco. Vamos a corregirlo. De y. Cualquiera de los dos caminos. Vamos a tomar este, por ejemplo. Vamos a tomar este camino de aquí.
Nos vamos por ese camino, entonces vamos a calcular el valor de la función de u de x, y. Y esto sería, como dijimos, la integral, la función m, que en este caso es 2xy, diferencial de x. Integramos, y esto sería, la integral de esto sería un medio de x cuadrada por y, más, como ya dijimos, hay que agregar una función que dependa única y exclusivamente de y. Y listo. Ahora, acabaríamos el problema si ya supiéramos cuánto vale esa función de y, pero no sabemos cuánto vale esa función de y. A ver, me pongo aquí un de tamaño 3. No sabemos cuánto vale, es decir, todavía no está completo. Entonces, lo que pudiéramos hacer es aplicar una metodología similar a la que hicimos en el ejercicio anterior, pero aquí vamos a aplicar algo un poco más estricto. Nosotros sabemos que la parcial, como ya integramos con respecto de x, sabemos nosotros que la parcial de u con respecto de y es igual a n de x, y. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar todo eso y lo voy a derivar, la parcial con respecto de y de todo este chunche, que es un medio de x cuadrada por y más mi función que depende de y esto tiene que ser igual a n de x, y, que n de x, y es esto de aquí, que es x cuadrada más coseno de y. Y seguimos. Vamos a decir que aquí, vamos a hacerlo un poquito más para abajo. Tomo la derivada con respecto de y. La derivada con respecto de y me quedaría, a ver, vamos a ver cómo está acá. Aquí está mal, la integral de esto está incorrecta, aquí me equivoqué. No, la integral de 2x cuadrada es un medio de x cuadrada, pero falta multiplicarlo por este 2, entonces me sobra el 2, me sobra este 2 de aquí, entonces lo quitamos. Ahí, sorry, perdón por ese errorcito, pero bueno, ya quedó corregido. Entonces ahí se regresa un poquito en el video y lo acomodan. La derivada de esto decimos entonces sería, ponemos aquí igual, quedaría x cuadrada, ya que la derivada de y, la derivada de ese y es c, luego más la derivada de y, de f de y con respecto de y, pues es la derivada de f de y esto es igual a x cuadrada más coseno de y. Por el principio de cancelación, este término y este término se van, o dicho de otra manera, lo paso para acá, se cancelan las x cuadrada y me queda nada más que f' de y es igual a coseno de y. Entonces lo único que tengo que hacer para encontrar la función de y que necesito para completar el ejercicio, f de y, pues sería la integral del coseno de y diferencial de y. La integral del coseno es menos seno, o es la integral, no, es seno. La integral del coseno es seno de y más mi constante de integración. Aquí sí la voy a considerar, ahorita les voy a decir el por qué. Entonces, ya para terminar, pues únicamente completamos el ejercicio y decimos nosotros que la función que estábamos buscando nosotros, voy a escribirla así, u de x, y es igual a x cuadrada por y más seno
de y. Y como dijimos que la función debe estar igualada a una constante, pues entonces esto lo igualamos a una constante y este ya sería nuestro resultado. Si derivamos esto parcialmente o sacamos su diferencial total, vamos a encontrar esta función. Entonces el método es más o menos así. Hay una forma un poco más sencilla de resolverlo, pero necesitamos mucha experiencia de observación. Por ejemplo, para este mismo ejemplo, si nosotros aquí observamos directamente esto, podemos decir nosotros, aquí, ¿no? Pues integro cualquiera de esas dos. O es más, fíjense, vamos a resolverlo ahora por otro método. Antes de lo que les voy a comentar, tomamos esta hipótesis, ahora vamos a tratar de tomar esta segunda hipótesis. Déjenme llevo esto a una pestaña nueva, nada más para comprobar que sale lo mismo. Entonces ya comprobamos que es exacta, eso ya se hizo. Entonces la hipótesis es que u de x, y lo puedo obtener al integrar n de x, y respecto de y más una función que dependa específicamente de x. Entonces u de x, y va a ser igual a la integral, y aquí ponemos otros x cuadrada más coseno de y diferencial de y. Integramos, son dos términos, la integral de x cuadrada con respecto de y pues sería x cuadrada por y más la integral del coseno es seno de y más una función que depende específicamente de x. Ahora, como sabemos nosotros que la parcial de u con respecto de x es igual a la función m de x, y, pues entonces voy a derivar todo esto con respecto de x. La derivada con respecto de x cuadrada por y más seno de y. Y eso tiene que ser igual a 2xy, que es lo que vale la función m de xy, que es esta parte de aquí. Aplico la derivación con respecto de x, esto me quedaría 2xy más seno de y, la derivada de seno de y con respecto de x es 0, entonces me queda 2x igual a 2xy igual a 2xy. Por el principio de cancelación se va. Ahora, ojo, aquí faltó algo, ¿verdad? Faltó algo, ahorita lo vamos a agregar porque faltó algo muy importante. Falta la función f de x. Y te van a ver por qué no la puse. Y esto es igual a 2xy. Ese es un atajo que ustedes pueden tomar. Si en la función no tenemos un pedacito que tenga solo x en este caso, entonces no existe la función f de x, es decir, no hay una función que dependa únicamente de x. Entonces al aplicar otra vez la derivada parcial con respecto de esto, nos quedaría 2xy más f' de x igual a 2xy. Por el principio de cancelación, este con este se va y me queda que la derivada de x es igual con 0. Entonces la función que yo estoy buscando de x pues sería la integral de 0 y esa es una constante. Entonces en este caso aquí pues ya nada más tendría que agregar la constante y el resultado me quedaría nada más como la función u de x, y es igual a x cuadrada por y más seno de y. Y como esto tiene que estar igualado a una constante, pues lo puedo poner así. Ustedes pueden decir, pues la constante pasa negativa. No. Las constantes en ecuaciones diferenciales las podemos manipular de otra forma. Y nos queda igual. Igual como lo teníamos nosotros acá a este lado. Es lo mismo. Bueno, falta poner los paréntesis nada más.
Entonces, ¿cómo es el atajo que les comento? Nosotros primero comprobamos que la función sea exacta. Listo, comprobamos. Planteamos nuestra hipótesis, que u de x, y viene de la integral de m de xy con respecto de x o de n de xy con respecto de y. ¿Cuál vamos a elegir? Vamos a elegir aquel que tenga una función o una parte que solo tenga una variable. Ese es el que vamos a elegir. Si los dos tienen, pues entonces elegimos cualquiera de los dos. Y una vez hecho eso, pues ya pues nosotros podemos intuir cuál es el posible resultado. Y pues no es un método complicado. Vamos a resolver un último ejemplo para esta parte y dejamos más ejemplos en otra sesión. Aquí está un segundo ejemplo. Vamos a resolver este segundo ejemplo. Miren, tiene condiciones iniciales. También resolvemos para esas condiciones iniciales. Sería aquí. De nuevo, lo que necesitamos nosotros es que la ecuación diferencial tenga la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y esto sea igual con 0. Esta ecuación no tiene esa forma. Vamos a aplicarle algo de álgebra para que tenga esa forma. Entonces, este término lo paso multiplicando, este lo paso multiplicando y me quedaría 1 menos x cuadrada y, x cuadrada y diferencial de y es igual a x por y cuadrada menos 1, esto por diferencial de x. Este término lo voy a pasar para acá y me quedaría menos x y cuadrada menos 1 diferencial de x más 1 menos x cuadrada y diferencial de y igual con 0. Para que no tengamos ese signo feo ahí, pues simplemente lo voy a meter el signo. Me quedaría 1 menos, o mejor dicho, podemos nosotros sacar el signo negativo de acá y me quedaría x y cuadrada menos 1 diferencial de x más x cuadrada y menos 1 diferencial de y igual con 0. No hice una macabrada. De aquí factorizamos el signo, me queda signo negativo. De aquí saco un signo negativo, es decir, menos por menos más, menos por más menos. Y este signo negativo con este signo negativo lo factorizo, todo multiplicado por menos 1, y ese lo paso dividiendo acá. Entonces me quedaría 0 entre menos 1 y puedo tenerlo todo así. Entonces es lo mismo. Puedo factorizar el signo negativo o puedo multiplicar todo por menos 1. Puedo multiplicar todo por menos 1 y es el mismo resultado. Bueno, ya que lo tengo de esta manera, ahora sí, vamos a hacer la prueba de si es exacta o no. Para saber si es exacta, la parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto de x. La parcial de m sería ahora esta de aquí. Bueno, lo voy a escribir, sería la parcial con respecto de y de la función m, que es x por y cuadrada menos 1. Derivamos con respecto de y esto nos da 2xy y el 1 se va. Y luego este sería la parcial con respecto de x de la función n, que es x cuadrada por y menos 1. Derivamos con respecto de x, esto me queda 2x por y, la derivada de menos 1 con respecto de x es 0. Entonces observamos que
Observamos sin problema que son iguales, por lo tanto la función es exacta. Una vez que sabemos que la función es exacta, procedemos con la hipótesis. Ahora, aquí observamos, pues este no tiene XY, este no tiene XY, pero aquí tenemos un menos 1 y aquí tenemos un menos 1. Entonces, para este caso, podríamos decir que aquí al integrar con respecto de X me va a aparecer una X, y aquí al integrar con respecto de Y, pues me va a aparecer una Y. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la hipótesis cualquiera de las dos. Aquí sí ya no importa cuál de las dos. Vamos a tomar la hipótesis de que la función u de x, y es igual a la integral de m de x, y diferencial de x. Esto sería igual a la integral de x por y cuadrada menos 1 diferencial de x, y esto es igual, la integral con respecto de x pues sería un medio, aquí sí es un medio de x cuadrada y cuadrada menos x, y aquí le ponemos más la función de y. Voy a hacerlo la otra hipótesis. La otra hipótesis dice que u de x, y surge al integrar la función n de x, y, pero ahora con respecto de y. Y esto es la integral de ahora de m de x, y, que es x cuadrada por y menos 1 diferencial de y. Y esto es igual, la integral de y es un medio de y cuadrada por x, un medio de x cuadrada por y cuadrada menos y más f de x. Comparamos estos dos, ¿no? Comparamos estos dos y lo que estamos observando es que esta f de x es este de aquí y esta f de y es este de acá. Ahora, si no queremos o si nos causa confusión esto, pues podemos aplicar la metodología que ya habíamos aprendido. Me voy a llevar esto para continuarlo a partir de aquí, a partir de esta hipótesis, para completarlo. En caso de que no se haya todavía comprendido mucho el cómo se observa rápido, pero no importa. Ahora, ya tenemos esto. Esto de aquí es u de x, y, sin broncas. Pero sabemos nosotros que la parcial de u con respecto de y es igual a n de x, y. Por lo tanto, pues, la parcial con respecto de y de un medio de x cuadrada por y cuadrada menos x más f de y tiene que ser igual a n de xy. N de xy es x cuadrada y menos 1. Tiene que ser igual a x cuadrada por y menos 1. Aplicamos la derivada con respecto de y. Serían 2 por un medio, nos queda 1. Sería x cuadrada por y menos la derivada de x con respecto de y es 0 más la derivada de y esto es igual a x cuadrada por y menos 1. Usamos el principio de cancelación. Este término es igual a este, se cancela, 0 no aparece y me queda pues que f' de y es igual a menos 1. Entonces f de y es la integral de menos 1 de y esto es igual a menos y. Entonces la función que yo ando buscando sencillamente es u de x, y igual, y lo copio de acá arriba, lo copiamos acá arriba, un medio de x cuadrada por y cuadrada menos x y más f de y, que en este caso es menos
y. Y todo esto es igual a una constante y esta es la función que yo estoy buscando. El problema no se termina aquí. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que evaluar condiciones iniciales. Y de 0 igual con 1. Entonces aquí evaluamos las condiciones iniciales, que y de 0 es igual con 1. Entonces evaluamos u de 0,1 y esto es igual a 1/2 de 0 al cuadrado por 1 al cuadrado menos 0 menos 1 igual a c. Es decir, x vale 0 y y vale 1. Este término se hace 0, este se hace 0 y me queda que c es igual con menos 1. Y ya para las condiciones iniciales, u de x, y, o bueno, ya no pongo esto, ya simplemente ponemos que 1/2 de x cuadrada por y cuadrada menos x menos y es igual con menos 1. Y listo, ya se acabó el problema. Pues sí, ya nada más es aplicar esto a más ejercicios.